Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de síndrome de mala absorción. Es una clase un poco larga porque vamos a repasar algunos conceptos fisiológicos de la absorción normal de los alimentos y nutrientes y después vamos a pasar al síndrome de mala absorción. Como sabemos, el principal propósito del tubo digestivo es digerir y absorber los nutrientes mayores, que como saben son las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono, también los micronutrientes como son las vitaminas y pequeños oligoelementos, el agua y los electrolitos. La digestión se realiza de dos maneras, con elementos mecánicos y elementos bioquímicos. Los elementos mecánicos son la masticación y la trituración gástrica y las enzimas digestivas provenientes de estómago, páncreas y secreciones biliares. Los productos finales de todos estos elementos mecánicos junto con las enzimas son absorbidos en el borde, en cepillos de la mucosa intestinal, excepto algunos que son absorbidos en lugares específicos como la vitamina B12, ácidos biliares en el ilion terminal y el agua y electrolitos en el colon. En esta diapositiva podemos ver las vellosidades normales intestinales, que son las que constituyen la mayor superficie de absorción de los nutrientes que hablábamos, y en el lado derecho podemos observar una mucosa absolutamente patológica con atrofia vellositaria. El proceso digestivo comienza en el estómago con el ácido y la pepsina y continúa en el intestino delgado proximal con la bilis y las enzimas pancreáticas como lipasa, amilasa y tripsina. Como resultado de esto, las grasas se rompen en ácidos grasos y monoglicéridos, las proteínas se rompen en aminoácidos y polipéptidos y los carbohidratos en monosacáridos y disacáridos. La absorción ocurre en el ribete en cepillo de las células intestinales por las disacaridasas y oligopeptidasas a lo largo de una extensa área de absorción del intestino delgado. De allí pasan a la circulación por la vasculatura mesentérica o los linfáticos. Como se puede ver claramente en esta diapositiva. Ahora, ya comenzando a hablar de malabsorción, la malabsorción se define como el compromiso en la absorción de nutrientes. Esto ocurre por distintos mecanismos, por defectos congénitos de los sistemas de transporte de membrana del epitelio del intestino delgado, denominado malabsorción primaria, o por defectos adquiridos en la superficie epitelial de absorción, denominado defectos. Tres mecanismos son requeridos para una absorción normal de nutrientes: el proceso generado en la luz intestinal y el cepillo, la absorción en la mucosa intestinal y el transporte en la circulación. La malabsorción ocurre cuando hay defectos en alguna de estas tres etapas. A su vez, la malabsorción puede ser global si se incluye el compromiso mucoso múltiple, es decir, de toda la mucosa, como ocurre, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, o la malabsorción puede ser parcial o aislada, como se observa en la anemia perniciosa por déficit de absorción de vitamina B12. Vayamos ahora a la absorción de las grasas. La mayoría de las grasas son absorbidas en los 2/3 del yeyuno proximal. Normalmente el 94% de la grasa de la dieta se absorbe. Una dieta que contenga 100 gramos de grasa por día, si pierde más de 6 gramos en 24 horas, indica mala absorción. La lipólisis se inicia en el estómago y se completa en el yeyuno por la lipasa pancreática, que degrada los triglicéridos en 2 monoglicéridos y 2 moléculas de ácidos grasos. Esto más los ácidos biliares forman pequeños agregados micelares que ingresan al enterocito por la membrana apical de la célula. Los ácidos biliares se reabsorben en el ilion terminal, entran en la circulación portal y son resecretados a la bilis, lo que se denomina el circuito enterohepático.
La malabsorción de grasas ocurre en diferentes enfermedades como puede ser gastrectomías, insuficiencia pancreática, enfermedades avanzadas del hígado, obstrucciones biliares o enfermedad del ilio. Los carbohidratos de la dieta deben ser rotos en monosacáridos para su absorción. Entonces contamos con la amilasa salival y pancreática que producen oligo y disacáridos que se degradan en la membrana villosa. En este borde las enzimas disacaridasas los hidrolizan a monosacáridos para su absorción activa o pasiva. La deficiencia de amilasa o de lactasa produce malabsorción. En relación a las proteínas, la absorción de proteínas comienza en el estómago con las pepsinas gástricas, pepsinógeno 1 y 2. En el duodeno varias proteasas convierten las proteínas en aminoácidos, dipéptidos o tripéptidos. Finalmente, la enteroquinasa intestinal convierte el tripsinógeno en tripsina y los aminoácidos se absorben en forma pasiva. El compromiso en la absorción se produce en las pancreatitis crónicas, en las resecciones intestinales, en la fibrosis quística. Las consecuencias de la malabsorción de las proteínas son hipoalbuminemia y desnutrición. Dicho todo esto y evaluando cómo se absorben los nutrientes, proteínas, hidratos de carbono y grasas, vamos a entrar de lleno en las causas de malabsorción. Y ahí tenemos defectos de causa intraluminal, pueden ser debidos a insuficiencia pancreática por el déficit enzimático que genera, que ya lo comentamos, deficiencias de sales biliares o sobrecrecimiento bacteriano. Puede ser también por defectos de la mucosa, por deficiencias de disacaridasa, por enfermedad celíaca, por enfermedad de Whipple, por enfermedad de Crohn o por A-beta-lipoproteinemia. Infecciones como giardiasis pretropical pueden producir malabsorción, obstrucción linfática por enfermedades como el linfoma o las linfangiectasias, grandes resecciones quirúrgicas o enfermedad extensa de la mucosa como enfermedad de Crohn, gastrectomía, resección ilial, linfoma, drogas como neomicina laxantes o colestiramina que generan arrastre de sales biliares y generan malabsorción. Esta diapositiva muestra una biopsia de la segunda porción duodenal que muestra marcada atrofia de vellosidades y presencia de abundantes linfocitos intraepiteliales como vemos muchas veces en la enfermedad celíaca. Los síntomas pueden ser múltiples dependiendo de la patología que genera la malabsorción. La diarrea es un síntoma muy común, son esos que son característicamente amarillas, pastosas, abundantes y pueden flotar en agua. Puede haber dolor abdominal, que es leve excepto en enfermedad de Crohn o en pancreatitis, pérdida de peso leve o moderada, anemia por déficit de hierro, vitamina B12 o ácido fólico, de acuerdo al lugar afectado del intestino para la absorción, hipocalcemia y signos de sangrado, hematomas y diátesis hemorrágica si es que existe déficit de vitamina K. Otros síntomas, cuando hay malabsorción de proteínas, son edemas generalizados, atrofia muscular y amenorrea. Cuando hay déficit de calcio y vitamina D puede haber tetania, parestesias, fracturas patológicas. También puede haber anemia macrocítica por déficit de ácido fólico o vitamina B12 con signos de degeneración del cordón posterior de la médula espinal. O puede haber anemias microcíticas con glositis por falta de hierro. También puede haber hiperkeratosis, ceguera nocturna por déficit de absorción de vitamina A. El diagnóstico, como siempre hablamos, requiere de una correcta realización de historia clínica. ¿Qué hay que interrogar? Si el paciente ha tenido alguna cirugía con resección intestinal extensa, historia de consumo de alcohol por las pancreatitis crónicas, consumo de drogas, viajes, prácticas sexuales, diarrea en la infancia, HIV, historia de anemias, etc. ¿Cómo intentamos arribar al diagnóstico? Bueno, primero tenemos que hacer
test de laboratorios generales que incluyan hemograma, proteinograma con albúmina, calcio sérico, colesterol, vitamina B12, ácido fólico, test de protrombina. Y luego puntualmente, si uno está pensando en la malabsorción de grasa de acuerdo al interrogatorio del paciente, hay que hacer un análisis de grasa en materia fecal. La grasa en materia fecal se denomina el exceso de grasa esteatorrea. ¿Cómo podemos ponerla de manifiesto? Con una tinción de Sudán en un extendido en fresco donde se ven los globulitos de grasa, pero el más sensible es la medición cuantitativa de la grasa en materia fecal durante 3 días, que se hace con una dieta de 100 gramos de grasa por día. Lo normal, si cualquiera de nosotros comemos 100 gramos de grasa por día, es que no eliminemos más de 6 gramos. Si esto es así, estamos frente a un síndrome de malabsorción. Este test se denomina test de Van de Kamer. También el esteatoprito ácido puede detectar esteatorrea en una sola muestra de materia fecal. Tiene una sensibilidad de 100% y una especificidad de 95%. Para la evaluación de la función pancreática, que realmente prácticamente estos test de función no se hacen porque requieren la intubación del duodeno, acercarse a la ampolla de Vater y evaluar en un aspirado duodenal de líquido pancreático el bicarbonato y las enzimas. Este test es invasivo y no se usa para screening, se usa solamente para investigación. Pero sí nos sirve en una ecografía o en una tomografía o sobre todo una colangioresonancia, evaluar si el páncreas tiene calcificaciones. Si tiene calcificaciones, indica pancreatitis crónica y pancreatitis crónica puede indicar mala absorción. En una colangiopancreatografía retrógrada se pueden ver doble ductus y este es un estudio que no es invasivo, también como causa de mala absorción de origen pancreático. En esta diapositiva de una tomografía computada de abdomen con cortes pancreáticos, ustedes pueden ver las calcificaciones que existen a lo largo de este órgano y esto está indicando una pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica en general se asocia con síndromes de mala absorción. Bueno, ¿cómo hacemos para evaluar la malabsorción de los hidratos de carbono? Y acá tenemos el test de la D-silosa. La D-silosa es un monosacárido que se absorbe en la mucosa intestinal cuando se da en altas dosis. Entonces, lo que se hace es, se ingieren 25 gramos de D-silosa y se recoge la orina en las próximas 5 horas. Los pacientes sanos eliminan más de 4,5 gramos de D-silosa en 5 horas, lo que indica que la mucosa está íntegra. Otros test que se pueden hacer son de tolerancia a la lactosa, que es luego de administrar 50 gramos de lactosa, se mide la glucosa a los 0, 60 y 120 minutos. Si sube menos de 20 miligramos por decilitro o hay síntomas, es diagnóstica. Los estudios radiológicos. Bueno, siempre se han hecho originalmente estudios con bario del intestino delgado que no son para nada específicos. A veces si hay cambios anatómicos, divertículos, linfomas o Crohn o estricturas o fístulas pueden verse. Sí, la endoscopía es muy útil. La endoscopía sirve para realizar una biopsia intestinal, tanto en la evaluación de la mucosa en enfermedad de Crohn, haciendo una biopsia del ilion terminal, como también haciendo una biopsia de la segunda porción del duodeno para evaluar la atrofia que se observa en enfermedad celíaca. También puede haber múltiples úlceras en ilioyeyunitis o también linfoma en el ilion terminal. La biopsia del intestino delgado es mucho más difícil, es distal a la ampolla de Vater, lo ideal son 4 a través de un forceps que pase por un enteroscopio, pero el enteroscopio no es un endoscopio de uso regular. Otros estudios que nos ayudan muchísimo para evaluar la malabsorción es la tomografía computada o la colangiopancreatografía retrógrada o colangioresonancia, que ahí nos sirve bien para ver el páncreas y toda la vía biliar.
Y luego, por último, la videocápsula evalúa todo el intestino, se traga una cápsula que va sacando fotos y se evalúa todo el intestino, sobre todo para ver el intestino delgado. Fíjense que esta pequeña capsulita que se traga permite sacar todas las fotos a lo largo del intestino delgado y así poder hacer el diagnóstico de diferentes patologías. No es un estudio habitual, es solamente cuando no se puede ver el tubo digestivo, el intestino delgado, cuando hemos descartado enfermedades del tubo digestivo alto y del colon. De esta manera se ve un linfoma de intestino delgado en un estudio realizado con bario del intestino, donde se ven algunos como una floculación y cambios anatómicos sugerentes de linfoma. Esto era cuando no contábamos con otros recursos como la videocápsula, etc. Esto es lo que se observa en una endoscopía en una enfermedad de Crohn, donde nosotros sabemos que hay un compromiso desde la mucosa hasta la pared, que es un compromiso en sectores nada más, dejando zonas también de intestino normal. Existe un test que sirve para evaluar la absorción de la vitamina B12 y se denomina test de Schilling. Prácticamente no se hace, pero bueno, existe una manera de evaluarlo y es así. Se inyecta 1 miligramo de vitamina B12 para llenar los depósitos y luego se toma vitamina B12 marcada y se recolecta orina para radioactividad. Si hay mala absorción, se da vitamina B12 y factor intrínseco. Si corrige, estamos en presencia de anemia perniciosa y si no corrige, se trata con antibióticos porque puede ser por una sobreinfección bacteriana. Y si persiste, bueno, puede ser por una enfermedad del yeyuno distal, que es donde la B12 se absorbe. Así es como se realiza, se da una inyección intramuscular de B12 no radioactiva y se ingiere B12 radioactiva y luego se recolecta la orina para radioactividad. Si de esta manera se encuentra la vitamina B12 en orina, quiere decir que la absorción ha sido normal. ¿Cómo sería el manejo de la malabsorción? Primero, la historia clínica, como siempre repetimos, hay que averiguar, indagar sobre cirugías previas, historias de úlceras recurrentes, evaluación cuidadosa de signos de malnutrición, evaluación sobre el consumo de alcohol. La pancreatitis ocurre después de 10 a 20 años de consumo. Historia de pérdidas de gotas de grasa, esteatorrea, que sugiere insuficiencia pancreática. De manera muy compleja, este estudio no se hace realmente en la práctica, con selenio marcado, selenio 75 marcado con ácidos biliares, se puede evaluar el circuito entero hepático de las sales biliares. La toma es oral y se mide el pool total de los ácidos biliares en cámara gamma a la semana de la toma. Lo normal es que sea menor a el 5%. Se alteran resecciones de más de 100 centímetros del ilion terminal, Crohn o en HIV. El test de la respiración, bueno, cuando hay déficit de disacáridos, la ingestión de lactosa genera fermentación colónica y un aumento del hidrógeno en la respiración. Esto ocurre dado que la proliferación bacteriana y la degradación generan gas que pueden ser puestos de manifiesto en la respiración. Su uso es absolutamente limitado. La biopsia de intestino es la llave en el diagnóstico de muchas enfermedades, por ejemplo, enfermedad de Whipple, amiloidosis, enteritis eosinofílica, linfangiectasias, linfomas primarios intestinales, giardiasis, mastocitosis, A-beta-lipoproteinemia, A-gamma-globulinemia. Aunque no siempre es diagnóstica, en enfermedad celíaca, en esclerodermia, en radiación, en sobrecrecimiento bacteriano, porque es algo que está en la luz del intestino, en esprotropical o en enfermedad de Crohn. Bueno, el manejo de la malabsorción. Hay que saber que las heces pueden ser normales aún en presencia de grasa, que
Los pacientes con malabsorción de hidratos de carbono pueden tener diarreas acuosas, flatulencia, distensión abdominal. Los síntomas en general ocurren 90 minutos después de la ingesta. Que el dolor abdominal es inusual en la malabsorción, excepto en casos de pancreatitis, Crohn o esclerodermia o por pseudoobstrucción. Que los pacientes con enfermedad celíaca tienen historia en su juventud, pueden tener un test de gluten positivo y anticuerpos, aunque en los adultos puede presentarse solamente con anemia. La evaluación de grasa en materia fecal. Si es positiva, es decir, si hay esteatorrea, hay que pedir estudios serológicos para enfermedad celíaca, IgG e IgA antitransglutaminasa. La IgA antitransglutaminasa es la más específica. También se puede pedir IgG e IgA antiendomicio y antigliadina. Esta última está en desuso. También se puede evaluar la elastasa de materia fecal para excluir el diagnóstico de insuficiencia pancreática. Se puede realizar una ecografía abdominal para evaluar el engrosamiento de la pared del intestino en enfermedad de Crohn o dilatación de asas en enfermedad celíaca. También se puede realizar una tomografía computada de abdomen para evaluación del páncreas, colangioresonancia o colangiopancreatografía retrógrada que permiten distinguir entre enfermedades benignas y malignas del páncreas. La endoscopía es útil para biopsia intestinal, si estamos pensando en enfermedad celíaca, como dijimos anteriormente, la disminución o atrofia de los pliegues intestinales sugiere esta enfermedad. Múltiples úlceras sugieren una yeyunitis o linfoma. La colonoscopía con toma biopsia del ileum terminal es útil para enfermedad de Crohn, también para tuberculosis y linfoma. La biopsia del intestino delgado es segura y se realiza obteniendo muestras de tejido distal a la ampolla de Vater por un forceps pasado por un gastroscopio o enteroscopio. Pero ya dije que este estudio no está disponible en forma habitual. Los estudios con bario, el tránsito intestino delgado sirve para ver la morfología del intestino, si hay divertículos, si hay enfermedad de la mucosa que no sea detectable por endoscopía. No es específica, hoy por hoy también nos ayudamos con la videocápsula. Por último, chicos, para terminar esta extensa clase, les quiero decir que los hallazgos clínicos de malabsorción dependen de la severidad de la enfermedad de base que le ha dado origen. Una cuidadosa historia clínica puede, como sabemos, identificar la causa. Existen muchos métodos invasivos y no invasivos para establecer el diagnóstico. Dado que los síntomas a veces pueden estar ausentes o semejar a otras enfermedades, inicialmente varios test pueden ser necesarios. El orden de los test debe ser individualizado de acuerdo a la sospecha clínica de la enfermedad que le dio origen. Les agradezco mucho por su atención.